En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Marta Barrón, por la familia Mesa Villarreal, familia Lamberta Amarante, por Federico Rid, Arturo Giacomán y familia, Magdalena Sada, Reinalda Briones, Teodora Briones, Beatriz Briones, Magdalena Samaniego, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición en quienes te dignaste a renovar por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia y ahí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de ahí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos.
He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contarán con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. El Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande, que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a los discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé quién ha escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que me envió, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. Palabra del Señor. Estas palabras que Jesús pronuncia a los discípulos, cuando las escuchamos nos parece que son obvias, son casi de sentido común. Cuando dice Jesús, el sirviente no es más importante que su amo, pues todo el mundo lo entiende. Claro, dice, lo importante es el amo. O el patrón es el que manda, digamos. Y el que trabaja para él obedece al que le paga, por eso le paga. O cuando dice, el enviado no es mayor que el que lo envía, también se entiende. Si yo a una persona la envío para algo, esa persona que yo envío, pues hará aquello para lo que fue enviado. Bueno, pero eso ya en la práctica, sobre todo en la fe, no es tan sencillo, porque muchas veces perdemos de vista esto, y muchas veces tanto los fieles como inclusive sacerdotes y a veces hasta obispos en algún momento pueden perder de vista esto, y podemos llegar a dudar de las palabras de la enseñanza, del magisterio, de la tradición, de lo que la Iglesia siempre ha defendido, porque hay que adaptarse. Que el siervo, es decir, el enviado, porque es enviado a anunciar un mensaje. ¿Quién va a cambiar el mensaje? ¿Por qué? Porque para adaptarse a los tiempos, a las circunstancias, a las personas. Imagínense ustedes que yo le digo a una persona que envío, ve y avísale a tal persona, no sé, supongamos que tiene una deuda, y al que envío, esa persona lo ve y le dice, y lo ve y por algún motivo le dice, bueno, no, mira, dice que le pagues, pero no le pagues porque tampoco lo necesita. Entonces, ¿para qué fue enviado? Fue enviado para anunciar y para cobrar la deuda. Pues algo parecido pasa con el tema de la fe. Los enviados no pueden cambiar el mensaje. La enseñanza de la Iglesia es el mensaje de Jesús, y eso siempre tiene que quedar claro. Cuando un sacerdote o un fiel se permite cambiar el mensaje para adecuarlo a los tiempos, a las circunstancias, a los problemas o a las personas, está perdiendo de vista. Ya no es el mensaje del que te envía, ese es tu mensaje. Ya no es la doctrina.
Y si alguien lo quiere hacer, que lo haga, pero que no utilice el nombre del Señor. Hoy en día se utiliza al Señor para o el amor de Dios, la misericordia de Dios, la comprensión, etcétera, para justificar cosas que el Señor está en contra. O sea, el Señor está en contra del pecado, pero a una persona dice, no, lo importante es que se amen. No, habrá que amarse, pero el amor se entiende también amando a Dios, y yo a Dios no lo puedo ofender, y si esto ofende a Dios, estoy desvirtuando el mensaje. Y luego también los fieles muchas veces se entienden más con uno enviado que con otro, e inclusive pueden tener más afinidad o no con el que predica, con el que anuncia, con algún grupo, alguna asociación, algún sacerdote, etcétera. E inclusive en algún momento dejan de seguir a Jesús por seguir al hombre que les está hablando, que les está guiando, que les está enseñando. Y también el fiel tiene que decir, a ver, nosotros seguimos a Jesús, no seguimos a esa persona. La persona será maravillosa, será muy santa, hará muchas cosas buenas, yo no digo que no, pero no se nos olvide que nosotros seguimos a Jesús, que nosotros practicamos las enseñanzas de Jesús, que nosotros defendemos lo que el Señor enseñó. Habrá veces que sea más fácil, habrá veces que no, habrá veces que inclusive lo entendamos, habrá veces que no. En este mismo evangelio Jesús le dice a Pedro, esto que te digo tú no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Pero le dice, pero tiene que ser así, no es negociable. Y esto es así. Y eso es lo que distingue al que es discípulo del Señor. O sea, el Señor nos ha dejado un tipo de vida, nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros y nos ha dicho qué es lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida si queremos ser discípulos de Él. Y por lo tanto, no podemos perder de vista esto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que al que seguimos es al Señor, no al hombre. No al hombre, no al que predica, no al que enseña. Insisto, y pueden ser gente estupenda y fantástica, pero es a Jesús, son las enseñanzas de Jesús, es a Dios al que seguimos. Es el camino que el Señor ha marcado, no el hombre. Y por lo tanto, si el Señor ha dicho que tenemos que caminar por esta línea, yo, independientemente de las dificultades, problemas, situaciones difíciles o cualquier otra cosa, no le puedo decir a una persona, no, mira, mejor vete por acá, porque el Señor se equivocó, porque el Señor no pensó en tu problema. Claro que lo pensó, Él es Dios. Y claro que Él nos ha dicho una cosa y Él sabe lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde se distingue primero la fe, que yo confío en que Dios nos sigue guiando y que Él comprende y nos da la gracia para que por encima de dificultades, problemas, situaciones difíciles o cualquier otra cosa, yo sigo al Señor. Y si, por ejemplo, yo les dijera en algún momento algo que va contrario a las enseñanzas de Jesús, de antemano les digo, por ningún motivo se me tiene que hacer caso, es al Señor. Y si a alguien, no digo que por maldad, pero tal vez por desconocimiento, predicara un evangelio, ya lo dijo San Pablo, distinto a este evangelio, habrá, dice San Pablo, maldito sea. Es a Jesús al que seguimos. En eso se basa nuestra fe, en el Señor, en nuestro encuentro, en nuestra fe, en nuestra confianza, no de los hombres, no de las instituciones, no de los grupos, no de las personas, del Señor. Y lo que nos obliga a nosotros es el seguimiento del Señor. Y por lo tanto, nuestro compromiso es con el Señor. Es ahí en donde garantizamos la gracia, el seguimiento, la fe. Independientemente de que pueda ser más fácil o no, Jesús de antemano sabe que no siempre se va a hacer lo que Él ha dicho, y aquí lo dice, yo sé a quién he escogido, y Él sabrá por qué, pero también cada uno de los que sigue al Señor tiene que saber que yo sigo al Señor. Y si una persona
se justifica diciendo, es que el padre fulano me dijo que esto sí, o el padre mengano me dijo que esto no, o inclusive se crea la duda, que muchas veces pasa, es que ¿a quién le hago caso? Un padre dice una cosa, otro padre dice otra. Es muy sencillo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Jesús? Y si en la situación particular en la que yo me encuentro, el Señor no dice claramente algo, muy bien. ¿Qué dice el magisterio o qué dice la tradición? Que es la garantía de que el Señor está presente en su iglesia y salvaguarda la enseñanza del Señor. De ahí la importancia que cada uno de nosotros lo tengamos muy claro. Puede ser que la persona que enseña, guía, orienta, etcétera, me caiga mejor o peor. Puede ser que me sea más simpático o menos, puede ser que sea aburrido, inclusive que no tenga ninguna simpatía con él. Pero es que yo no sigo a una persona por su simpatía, sino que yo sigo porque me pone en contacto, me muestra el camino del Señor. Si nosotros tenemos esto claro, siempre sabremos qué tenemos que hacer, siempre tenemos claro hacia dónde dirigirnos y siempre tendremos claro que estamos en el camino correcto que el Señor nos ha marcado. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos disponga para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que la resurrección de Cristo nos ha hecho renacer a la vida eterna. Por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.